ya no me permite. Ya está grabando. Ok. Y la cámara, sí, en este momento no estoy utilizando la cámara. Bueno, realmente estoy acá. Sigo en la clínica con mi padre hospitalizado, así que no he querido dejar pasar esta ocasión para poder seguir conversando con ustedes. Les decía, operacionalizar. Vamos a poner por acá el ejemplo. Vamos a poner la pantalla, ¿ya? En el Word, tengo un Word por acá, nuevo. Yo suelo hacer este cuadro, es un cuadro muy personal, no necesariamente debe ser compartido por alguien más, pero yo pongo aquí lo siguiente. A ver, déjenme ver este más por acá. Acá puedo poner la propiedad, atributo, característica, condición, etcétera, ¿no? De algo medible, ¿no? De algo medible. ¿Qué es la variable? La variable es una propiedad, un atributo, una característica de algo que se busca medir, medible o que se busca medir. Medible, se busca medir. Hace rato yo les decía que por lo menos debo tener dos variables. Por lo menos debo tener dos variables. Entonces, ¿qué es lo que quiero investigar? En este caso, prisión preventiva. ¿Frente a qué? La prisión preventiva, ¿frente a qué? Les decía hace rato, debido proceso. Debido proceso. Procedencia, ¿ya? Procedencia, y por lo tanto quiero medir la adecuada procedencia de la prisión preventiva. O criterios, les dije, ¿no? Criterios de procedencia de la prisión preventiva. Quiero saber si eso es adecuado o no es adecuado. El debido proceso, el debido proceso es cumplimiento. Lo medible del cumplimiento del debido proceso podría ser oportuno. Quiero saber si es oportuna o no la aplicación o el cumplimiento del debido proceso como garantía procesal. Por lo tanto, mi variable 1, estoy construyendo la variable recién, mi variable 1 sería criterios, criterios de procedencia de la, no, adecuada, adecuada identificación de presupuestos, o sí, presupuestos, adecuada aplicación de presupuestos para la procedencia de la prisión preventiva. Por lo tanto, mi cuadrito tengo que adecuarlo. Criterios de procedencia, adecuada identificación. Entonces acá es identificación de criterios, adecuada identificación de criterios para la procedencia de la prisión preventiva, para la procedencia de la prisión preventiva. Variable 1, mi variable 2 sería, por lo tanto, vamos a ver, variable 2 sería para el oportuno cumplimiento de la garantía jurisdiccional, garantía principio jurisdiccional
del debido proceso. A partir de allí, yo tengo que combinar mis variables. ¿Lo voy a hacer de una manera correlacional o lo voy a hacer de una manera explicativa? De eso tengo que tomar cuenta yo, de eso tengo que decidir yo como investigador, porque si hay mucha información, yo ya no puedo tratar las variables como una relación simple, porque ya hay información. Entonces, podríamos tratarlo de manera explicativa e intentaré señalar que una variable es causante de la otra variable, ¿no? Entonces, en cuyo caso estaré ante una investigación explicativa. Que sea correlacional o que sea explicativo, no es al antojo del tesista. No es porque, a mí me parece que suena bien. No, sino es por el desarrollo temático que llega a tener el tema de investigación. En este caso, en este caso, diré que es explicativa, porque ya hay muchas investigaciones correlacionales, así que me interesa hacer una investigación de tipo explicativa. Entonces será lo siguiente. Tengo que ir nuevamente a construir cada uno de los elementos que construimos ayer. Problema. ¿Cuál será el problema? ¿De qué manera la adecuada o cuáles son los criterios? Vamos a ponerle por acá. ¿Cuáles son los criterios de procedencia de la prisión preventiva? ¿Cuáles son los criterios de procedencia de la prisión preventiva? ¿Cuáles son los criterios para la adecuada procedencia de la prisión preventiva como medio generador del oportuno cumplimiento, del principio garantía jurisdiccional del debido proceso. ¿Ok? Eso es lo que quiero determinar en un ámbito espacial determinado. Guacho, 2020-2022. Quiero saber cuáles han sido los criterios durante la pandemia, por ejemplo. Por ahí lo voy a poner. Entonces, ese sería mi problema. ¿Cuáles son los criterios para la adecuada procedencia de la prisión preventiva? Los criterios a tenerse en cuenta para la adecuada procedencia de la prisión preventiva como medio generador del oportuno cumplimiento del principio de garantía jurisdiccional del debido proceso. Eso también se puede leer de esta manera. El oportuno cumplimiento del principio garantía jurisdiccional del debido proceso se logrará en atención a los criterios, a la fijación de criterios a tenerse en cuenta para la adecuada procedencia de la prisión preventiva. Entonces, ahí ya tengo armado mi problema. Les decía, copy-pego, y hablo luego de mi objetivo. El objetivo será, por lo tanto, determinación de criterios a tenerse en cuenta para la adecuada procedencia de la prisión preventiva como medio generador del oportuno cumplimiento del principio de garantía jurisdiccional del debido proceso. No es mucho lo que tengo que hacer, pero es el propósito que yo me he planteado. Y por lo tanto, será, mi hipótesis será, si se tomasen en cuenta como criterios delimitadores
para la imposición o aplicación de la prisión preventiva a los siguientes, y pondré A, pondré B y C, los que sean. Son esos los criterios que yo creo que se deben identificar. Entonces, se generará el oportuno cumplimiento del principio de garantía jurisdiccional del debido proceso. Guacho 2020-2022. Ahí tengo ya mi hipótesis. Esto que he hecho en este momento tiene que ver con la operacionalización de la variable, ¿no? Lo que hemos hecho es la matriz ayer: título, problema, objetivo, hipótesis, variables. Esa es la matriz de consistencia. Cuando un asesor, cuando un jurado recibe un trabajo, al menos yo, directamente me voy al anexo o a donde esté esta matriz. Lo pongo en un solo plano y lo leo, ¿no? Si yo me convenzo de que eso es adecuado, pues ya recién voy a leer todo el proyecto. Me tengo que leer el proyecto si hago observaciones, porque hacer observaciones implica que yo plantee alguna solución, ¿ya? Eso implica que plantee algunas propuestas al decir, no vale que el jurado o el asesor solamente diga cambia, ¿no? Tienes que ser cambia porque creo que esto es mejor. Igual, tanto asesor como jurado. Para hacer eso, tengo que leer lo que el estudiante habría planteado en la situación problemática y tengo que leer lo que el estudiante quiere plantear a través de su justificación y qué marco teórico estaría utilizando. ¿Ok? Allí es donde entra a tallar, otra matriz. Y esta otra matriz se llama matriz de operacionalización, que sería esto, ¿no? Hipótesis, ya la tengo. Variable, ya las tengo. Y ahora sí tengo que mirar si mi variable debe ser o no debe ser fraccionada. ¿Ya? Si debe o no debe ser fraccionada. Para esto yo tengo un video que dura más o menos 1 hora, que los voy a compartir con Magister. Se hizo... Les, les decía, he tenido que cambiar el celular. Les decía, ese video se hizo para explicar esta parte de operacionalización de la variable. Primero hay que dar unos conceptos teóricos, digamos, ¿no? Ya hemos definido que la variable es una propiedad, un atributo, una característica de algo que buscamos medir. No solamente es el algo, sino es la propiedad medible, la propiedad que yo quiero medir. No se trata solamente de decir prisión preventiva versus debido proceso. No, sino que quieres medir de la prisión preventiva y qué crees que debes medir del debido proceso. Muy bien. Luego que yo tengo clara cuál es mi variable, mi pregunta primera es, ¿esta variable que yo tengo es una variable compuesta? Por ejemplo, prisión preventiva es algo simple realmente, es un concepto simple. No necesito mayores explicaciones para conocer que la prisión preventiva es una medida cautelar de naturaleza personal
que impide a una persona ejercer su derecho de libertad por una orden judicial, ¿no? Y con reclusión en un centro penitenciario. Eso es la prisión preventiva. No creo que haya mayores inconvenientes para su concepto. En cambio, por ejemplo, vida digna, ¿no? ¿Qué es la vida digna? Eso, o más aún, ¿qué es la calidad de vida? Ya no es una variable o un tema de variable simple. Hay que seguramente fraccionarlo en otras partes, ¿no? Por ejemplo, la calidad de vida podría ser el conjunto de condiciones, ¿ya? Objetivas, por ahí ya tengo una partición, conjunto de condiciones objetivas para gozar de la vida y de los demás derechos. También puedo conceptualizarlo como el conjunto de condiciones subjetivas para poder gozar y ejercitar tanto la vida como los demás derechos. Entonces, si mi variable es simple, no necesito particionarla. Si mi variable es compuesta, necesito particionarla. Y esos elementos de la variable, vienen a ser las dimensiones, ¿ya? Entonces, tengo hipótesis que la particiono por lo menos en dos variables y cada variable puede ser particionada en dimensiones, siempre que sea una variable compuesta. Si es una variable simple, no necesito dimensionar. Luego de haber señalado la variable o de haber señalado la dimensión, luego de eso, lo que yo puedo hacer y debo hacer es establecer un concepto, ¿ya? Establecer un concepto. Definición, dice la metodología, una definición ya sea de la variable o de la dimensión de la variable. En el primer caso era criterios de aplicación de la prisión preventiva. Eso ya he determinado que es simple, por lo tanto no tiene dimensión y voy a conceptualizarlo. Y ya les dije cuál es el concepto, ¿no? Es una medida cautelar de naturaleza personal que tiene por propósito la fijación del sujeto al proceso a través de la limitación de su libertad personal y su inclusión o su reclusión en un centro penitenciario. Esa es la definición conceptual, es decir, lo que me dice el libro, lo que me dice la teoría. Ahora, a veces no es muy claro o a veces no es muy medible el concepto definicional. Por lo tanto, surge la necesidad de hacer una definición operacional. Mientras que la definición conceptual es el concepto proveniente de las bases teóricas, la definición operacional es el concepto que proviene de la propia apreciación del tesista, ¿ya? De la propia apreciación del tesista. Entonces, yo tengo que dar ese concepto y yo lo quiero medir de la siguiente manera, la prisión preventiva. Condiciones que atan a una persona a un proceso penal, ¿no? De manera provisional. Condiciones que atan a una persona sometida a proceso dentro de un proceso penal o al proceso penal. Y esa será mi definición operacional. Esa definición operacional me debe servir para poder seguir fraccionando, seguir particionando. Una hipótesis se divide en variables. Una variable se puede dividir en dimensiones. La hipótesis o la variable se puede dividir en indicadores. Y aquí es donde entran a tallar los objetivos específicos. Porque los objetivos específicos me dan cabida a los indicadores, ¿ya? Cada objetivo me podría dar cabida a los indicadores. Entonces, el indicador es un elemento medible de la variable que me va a permitir abordar un tema de manera específica. Por ejemplo,
uno de los criterios para la adecuada aplicación de la prisión preventiva vienen a ser la identificación de presupuestos legales, ¿no? Así voy a ponerlo, presupuestos legales. Eso es un primer indicador. Un segundo indicador sería presupuestos extralegales, ¿no? O presupuestos constitucionales, o presupuestos supraconstitucionales, ¿no? Entonces, ahí tengo dos particiones más. Primero era la hipótesis que se particionó en variables. Ahí tengo mi variable independiente, que ya la conceptualicé, y ahora la he partido en dos: presupuestos legales y presupuestos supraconstitucionales. Puedo poner tres: presupuestos legales, presupuestos constitucionales y presupuestos supraconstitucionales. Y esos serán mis indicadores, ¿ya? Mis indicadores. Cada indicador puede seguir siendo fraccionado. Por ejemplo, los presupuestos legales se fraccionan en pronoxis de pena, peligro de fuga y obstaculización a la justicia. Por ahí está, ¿no? Entonces, cuando un indicador se fracciona, se le llama ítem o ítem, ¿no? Ítem o ítem, se fracciona. Y ahí ya tengo tres fracciones o fracciones: pronoxis de pena, peligro de fuga, peligro de obstaculización. A nivel constitucional, yo tendría la razonabilidad, por ejemplo, ¿no? Y a nivel supraconstitucional, yo tendría para dividirlo aún más, para medir aún más, a través, ¿qué se me ocurre? Del principio de proporcionalidad, ¿no? A nivel constitucional, tanto la razonabilidad como la oportunidad. Y tendría que leer, no soy experto en este tema, pero es un ejemplo que estoy colocando, tendría que ver cuáles son los elementos integrantes a nivel internacional sobre las detenciones judiciales o el principio o la prisión preventiva, ya sea detención o ya sea prisión preventiva. Y ahí tengo otra partición. Entonces, como ya tengo particionado, hay quienes pueden seguir particionando. El ítem se puede dividir. El ítem se puede dividir en en índices. Volvemos. Tengo una hipótesis que la divido en variables. Tengo una variable que la divido en dimensiones, si fuera el caso. Una dimensión que la divido en indicadores. Los indicadores los puedo dividir en ítems. Los ítems los puedo dividir en índice, y de cada ítem, índice o indicador, yo puedo formular preguntas, ¿no? Que después voy a consignar en mi, cuestionario de preguntas. Por ejemplo, tendría que decir, a ver, la pregunta, ¿no? Sobre cuán adecuada, ¿no? Cuán adecuada es la pena de 4 años como límite mínimo para la procedencia de la prisión preventiva. ¿Será suficiente 4 años o puede ser más? Y ahí me pregunto sobre la pronoxis de pena. ¿Qué delitos, ¿no? ¿Qué porcentaje de delitos ocupan hasta 4 años de pena? De repente nadie lo ha hecho todavía, ¿no? O sea, tengo que tomar mi código penal y ver delitos contra la vida de tanta, o sea, tenemos ahí varios delitos: infanticidio, todos los delitos, aborto, son menos de 4, pero luego empiezan los demás años, ¿no es cierto? Las lesiones leves son de menos de 4 años. Entonces, yo podría sacar un porcentaje, pero para sacar ese porcentaje me he tenido que hacer una pregunta. Esa pregunta proviene debido a que existe un ítem que voy a medir, que busco medir. Entonces, esto se llama operacionalizar la variable.
dejarla en su extremo más pequeño que me permita hacer preguntas sobre ese extremo pequeño, porque resolviendo cada elemento de los extremos pequeños, voy a poder luego medir la hipótesis o medir las variables. ¿Entienden? Entonces, como les digo, es un tema amplio. Ese video dura más o menos una hora, hora y tanto, donde se hace con ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo, se los voy a pasar. Pero conversaba porque de pronto era parte de lo que se preguntó ayer, ¿no? Mi cuestionario, ¿cómo sé si mi cuestionario es adecuado o no? ¿Cómo sé si mi cuestionario de encuesta, por ejemplo, va a cumplir con la medición de las variables? Ayer les decía que existe personal que participa en la tesis. El tesista, el asesor o asesores. ¿Quién más participa? Los colaboradores, pero también participan los validadores. ¿Quiénes son los validadores? Aquellas personas profesionales que dan validez metodológica al formulario o al cuestionario que luego va a ser utilizado como un instrumento de recojo de datos. Entonces, cuando yo tengo listo mi formulario, mi cuestionario, yo tengo que acudir, si es para el pregrado, tengo que acudir a 3 abogados, ¿no? Más o menos que enseñen en la carrera, pues, ¿no? Uno podría ser al profesor de Procesal Penal 1, el otro podría ser al profesor de Procesal Penal 2, y al otro podría ser el profesor de Metodología o Seminario de Tesis. Ahí tengo mis 3 abogados, que son docentes además, y ellos me van a decir si con esas preguntas que yo me estoy formulando voy a medir las variables. Y a eso se le llama, juicio de expertos, ¿no? No solamente lo digo yo como tesista, sino me han ayudado a señalar que hay una validez aplicable a través de 3 profesionales, y ahí cada uno pondrá su sellito. Bien, entonces el tesista, el asesor, dicen que sí es correcto, más 3 abogados dicen que el formulario es correcto. Ya recién podré aplicar a mi población, este cuestionario, ¿no? ¿Cuál era mi unidad de análisis ayer? Abogados. ¿Cuál es mi población? 4.500 abogados. ¿Cuál era mi muestra? 94. 94 abogados van a responder ahora el cuestionario que 3 validadores han dado por válido y que yo he construido con la guía de mi asesor. Ahí está el personal investigador. No pueden ser jurados, no pueden ser mi jurado. Mi profesor no puede ser mi jurado si ha sido mi validador. O si es mi jurado, no puede ser mi validador. ¿Entienden? Entonces, la pregunta fue, ¿cómo le doy validez al instrumento? Y es a través de el juicio de expertos, ¿ya? ¿Cuántas preguntas, ¿no? ¿Cuántas preguntas son válidas para poder decir, bueno, con este instrumento voy a sacar todos los datos? Pues eso depende de qué objetivos específicos te hayas planteado, qué indicadores y cómo es que has particionado esos indicadores para tus ítems o tus índices, ¿ya? Lo que sí estoy seguro es que una sola pregunta por un solo indicador o por un indicador no es suficiente. Tendría que ser varias preguntas, ¿no? Nos hacemos varias preguntas para dar la medición a un solo indicador. Si ustedes revisan los criterios que va a tener en cuenta el Minedu a través del CINEACE o el CEACE, no, CINEACE, a través del CINEACE, ellos tienen 4 dimensiones, pero terminan teniendo 94 estándares para medir si una escuela de derecho debe funcionar o seguir funcionando, ¿no? Debe cerrar o seguir funcionando. Entonces, se van a hacer 94 preguntas
dentro de un cuestionario que van a responder docentes, estudiantes y graduados, ¿no? Entonces, es como decir, ¿no? Es como decir dentro de todo una ciudad, dentro de la ciudad una urbanización, dentro de la urbanización una calle, una cuadra, dentro de la cuadra una casa, dentro de la casa, ¿no? Dentro de la casa es lo que yo quiero medir, ¿no? Esa casa, ¿qué condiciones tiene? Y ahí han ido los del censo, ¿no? Los del censo INEI han llegado a hacer varias preguntas. Preguntas sobre si tiene lavadora, preguntas sobre si tiene energía eléctrica, qué tipo de pisos tiene, qué tipo de paredes tiene, qué tipo de techo tiene, y nos han hecho una serie de preguntas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa mecánica ha sido producto de una operacionalización de la variable y estará en función a lo que cada uno de nosotros quiera medir, ¿ya? Estará en función a eso. Pero, ¿cómo hago las preguntas? ¿No? ¿Cómo hago las preguntas? Entonces, ahí yo tengo la alternativa de dos instrumentos realmente. Puedo hacer preguntas abiertas, en cuyo caso estoy ante una entrevista. Por ejemplo, eh, ¿qué le parece o qué opinión le merece el alto índice de rechazo que tiene la población respecto al Poder Judicial? Le quiero preguntar al presidente de la Corte, ¿qué opinión le merece la opinión de los ciudadanos que rechazan el trabajo realizado por el Poder Judicial? Y él me va a contestar. Él me va a contestar diciendo su opinión, ¿ya? Esas son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas más están utilizadas para los cuestionarios de encuestas o para las encuestas, ¿no? La pregunta cerrada no le da opción al encuestado, a la muestra, no le da opción a marcar más que aquellas alternativas que yo le estoy dejando. Y ahí viene el tipo de respuestas. Las respuestas pueden ser dicotómica, con dos alternativas, dico, o politómicas, con más de dos alternativas. Pueden ser tres o pueden ser cuatro, ¿no? Entonces, las preguntas dicotómicas pueden ser de sí o no, de todo o nada, sí o no. Y a veces eso no es adecuado. Yo he visto muchos cuestionarios de estudiantes de pregrado en donde, claro, el facilismo es sí, no, ¿no? La pregunta puede ser buena, pero la respuesta no me deja muy contento. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar que son personas que desarrollan un determinado conocimiento y que me van a ayudar a entender, o que el jurado o que quien lo lea entienda la situación en la que se encuentra el tema. Entonces mi pregunta tendrá que ser orientada a sacarle todo el jugo, ¿no? Todo el jugo posible a esta persona que es ahora mi muestra poblacional. Entonces, sería mejor plantear una pregunta politómica de varias alternativas. Y las alternativas no necesariamente tienen que ser cerradas. Las alternativas pueden ser conceptuales. Cerrada es cuando, por ejemplo, utilizo eh, una matriz de medición que se llama, a ver, déjenme ver cómo se llama, bueno, se me fue el nombre ahorita, pero muy satisfecho, te pone una alternativa A, muy satisfecho, alternativa B, satisfecho, alternativa C, alternativa C, poco satisfecho, alternativa D, nada satisfecho, ¿no? Entonces me dan cuatro opciones, pero también me dan limitadas las respuestas, ¿no? En cambio, en una respuesta politómica conceptual, tenemos lo siguiente. Yo puedo obtener un concepto en la alternativa A, un segundo concepto en la alternativa B, un tercer concepto en la alternativa C, que sean similares, ¿no? Para saber cuál de los conceptos es el que mejor se identifica con la opinión de aquellos que yo estoy encuestando, ¿no? Sería mucho mejor.
No digo que las preguntas dicotómicas cerradas no sean correctas, pueden ser correctas, pero de pronto sería como perder la oportunidad de hacerles preguntas, ¿no? De sacarles más datos. Se me consultó por el interno también si se podían hacer preguntas que tengan alternativas cerradas, ¿no? Respuestas cerradas, y al mismo tiempo preguntas abiertas. Sí, puede existir ese caso. Yo le puedo preguntar, en su opinión, los 4 años consignados para la pronoxis de pena, los 4 años consignados para la pronoxis de pena en los casos de prisión preventiva, ¿son adecuados o no? Sí, no. Y más abajito le pongo, ¿qué otra opinión nos podría compartir al respecto? Y ahí se pueden despachar, ¿no? Entonces, yo le decía a una tesista, digo, ¿cuántas son tus poblaciones, tu unidad de análisis? ¿Cuántas son tu muestra? 94. Ok. ¿Te imaginas si 94 responden a esa pregunta abierta? Primero tienes que adivinar el tipo de letra, si es que lo has hecho directo. Segundo, cada abogado tiene su propia percepción. Entonces te podría llevar o te podría incluir elementos que tú no tomaste en cuenta en tu investigación. Por eso es que es mejor en una encuesta no utilizar, ¿ya? No utilizar el tema de preguntas abiertas. ¿Es válido? Sí es válido, pero no sería aconsejable, no sería adecuado. Luego, tengo que tener en cuenta los métodos de investigación. Les decía, un método de investigación es aquel que me va a permitir, el método de investigación es aquel que me va a permitir seguir un camino ordenado para tanto medir las variables a través de un determinado orden, un determinado camino. Entonces, no puede significar, la investigación no puede significar un cúmulo de pasos, de procedimientos, si es que estos no están debidamente adecuados, ordenados. Por ejemplo, el método histórico. ¿Qué me dice el método histórico? Que yo no puedo empezar por el presente, después hablar del pasado y más tarde hablar de nuevo del presente para hablar luego del futuro. No, no es el orden. El orden es, hablo del pasado, ¿no? Hago una referencia del pasado, voy acercándome al presente y voy proyectando al futuro. Ese es el procedimiento. Y ahí es el camino lógico, diríamos. Y otro método de investigación es el método de la lógica. Otro método de investigación jurídica, sobre todo, está relacionado al tema de la decisión que tomó el legislador al momento de hacer la ley. Y a eso se le llama método teleológico. ¿Cuál fue o cuál es el espíritu que lleva consigo una ley? ¿Cuál es el espíritu? Cuando el legislador patrio, ¿ya? Cuando el legislador patrio dice que todo trabajador tiene derecho a vacaciones, ¿qué quiere decir con las vacaciones? ¿No? Quiere decir que toda persona necesita reponer tanto sus fuerzas intelectuales como su desarrollo mental. Necesita reponer. Entonces, cuando un policía le dan, por ejemplo, día de Franco, ¿no? Al policía le dan día de Franco, a veces completo, me parece que trabajan de esa manera, trabajan todo un día, ¿no? Y luego le dan un día de Franco, pero en el día de Franco, que son para días de descanso, ¿dónde lo encontramos? En los bancos, haciendo servicio privado, porque es lo que hacen muchos policías, o en algunas instituciones. Yo trabajaba en la SUNAT, como control móvil y nos acompañaban policías de la DIRCOTE. ¿Y qué días nos acompañaban?
los días de descanso. A veces no llegaba un policía y a nosotros preguntábamos, ¿no? Oye, ¿qué fue del técnico tal? ¿Por qué no ha venido? Ah, no, es que está en comisión de servicio o le ha tocado trabajar. ¿Ves? Entonces, el propósito de la ley de que no se trabajen todos los días de la semana, sino intercalado incluso, ¿ya? Es que el personal descanse. Y si no descansa, ¿qué propósito tiene? Ahí le encuentro lo que se llama la teleología, el método teleológico. Y después hay más métodos. Así que yo estoy obligado como investigador a realizar esta parte de investigación relacionado al camino que voy a seguir para la obtención de datos. Al camino que voy a seguir para la obtención de datos. Y luego ya vienen las técnicas, ¿no? En el campo del derecho existen tres técnicas de recojo de datos, tres técnicas de estudiar el derecho o para estudiar el derecho. La primera técnica es la técnica legislativa, la segunda técnica, la técnica jurisdiccional, la tercera técnica es la técnica dogmática, legislativa, jurisdiccional y dogmática. Por ejemplo, si yo digo que una ley, que una norma o que un tema presenta un vacío legal, sí, está bien, gracias. Si yo digo que un tema presenta un vacío legal o su norma está incorrectamente elaborada, ¿qué es lo que tengo que plantear yo? Lo que yo tengo que plantear como plus, como resultado final de mi investigación, tendré que presentar un anteproyecto de ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, anteproyecto de ley que busca la modificación del artículo 107 del Código Penal. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué voy a poner? Y yo propongo lo que voy a poner. Por ejemplo, el que mata a sabiendas, ¿ya? Voy a ponerle ahí, el que mata a sabiendas a una persona con quien mantiene un vínculo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. O mantenga un vínculo legal o mantenga un vínculo, sí, hasta ahí nada más, legal. Será reprimido con pena privativa. ¿Qué es lo que quiero decir? Hasta el 4º grado de consanguinidad al ascendiente, descendiente natural o adoptivo. Al tío, a los primos, hermanos, y a los hermanos mismos, ¿no? Eso es lo que quiero señalar. Pero yo debo proponer esa fórmula legal. Por eso se llama, muchos le llaman en su aforismo jurídico, proyecto, ¿cómo le llaman? A ver, es una ley ferenda, ¿no? Lege ferenda, un proyecto de lege ferenda, de una referencia a la ley. Ese es el proyecto de ley, ¿entienden? Entonces, ¿qué técnica estoy utilizando? La técnica dogmática. Muy bien. La técnica jurisdiccional me lleva en sí a precisar de repente una ponencia para la Corte Suprema. No se requiere modificar la ley, sino se requiere darle mejor criterio de interpretación a una determinada decisión judicial. Nakazaki, ustedes pongan allí omisión a la asistencia familiar Nakazaki en el YouTube, ¿no? Buscamos en YouTube Nakazaki, omisión a la asistencia familiar, y él en un minuto presenta una ponencia que ha sido sustentada ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema pueda tomar un acuerdo uniforme respecto a la omisión a la asistencia familiar. Entonces yo en mi tesis puedo plantear una ponencia para algún pleno jurisdiccional, por ejemplo, ¿no? Entonces mi técnica es técnica jurisdiccional. La técnica dogmática es aquella que termina proponiendo una determinada teoría. Por eso se da en investigaciones puras. Yo propongo como teoría lo siguiente, ¿no? Es el criterio teórico que podemos abordar a partir de determinadas circunstancias. Por ejemplo,
pero debe terminar mi trabajo en una recomendación que contenga algo concreto. O sea, no solamente basta decir, concluyo esto, 1, 2, 3, 4. Recomiendo ABC. No, no debe ser así. Debe ser el aporte. ¿Cuál es tu aporte? Mi proyecto de ley, mi ponencia para un acuerdo plenario o la teoría que yo quiero que se debata, se discuta y en algún momento, ¿por qué no?, se apruebe. Esa es la técnica jurídica. Luego tengo otra técnica, la técnica de recojo de datos. Y ahí ya hemos ido hablando, ¿no? Hay 4 técnicas. La técnica de la observación, la técnica del análisis documental, la técnica de la entrevista y la técnica de la encuesta, por ejemplo, ¿no? La técnica de la entrevista, de la encuesta. Entonces, yo decido con qué técnica voy a trabajar. En el ejemplo de ayer, recuerdo que le decía partes policiales. Vamos a ver qué técnica. ¿Podré observar solamente los partes policiales? No, mínimamente necesito leerlos. Por lo tanto, la observación no es una técnica válida. Pero si yo quiero colocar, digamos, peajes dentro de la ciudad, Chiclayo está como bombardeado y el municipio no tiene plata, entonces le voy a dar una concesión a alguna empresa privada para que me parche todas las calles de la ciudad. Muy bien. A cambio, le voy a otorgar un peaje interno. ¿Ya? Voy a crear un peaje interno. Entonces, para saber si es viable o no, la propia empresa, para saber si es viable o no, va a sentar a alguien, seguramente en una esquina, le va a poner un banquito y le va a dar una ficha. Tú cuéntame cuántas mototaxis pasan. Tú cuéntame cuántos taxis pasan. Tú cuéntame cuántas combis pasan. Tú cuéntame cuántos buses pasan. Tú cuéntame cuánto. Y eso se logra a través de la observación. ¿No es cierto? En la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cuántos vehículos pasan por una determinada calle? Para establecer el costo unitario, por ejemplo, del peaje, ¿no? Del peaje. Claro, porque finalmente quienes malogran las pistas, que también a veces son mal hechas, son los propios carros, ¿no? Ellos son los usuarios, los principales usuarios. Y nosotros pagamos, ¿no? Cada vez que hay un bache o cada vez que hay calles malogradas, los choferes nos suben el pasaje y nos dicen, no, es que las calles están malogradas, hay que cambiar las llantas a cada rato, no suben en el precio. No es que vayamos gratis tampoco, ¿no? Y incluso el peaje puede ser reflejado en el precio del peaje, del pasaje, qué sé yo. Pero para poder saber si eso es correcto o no, si es viable o no, si podría ser fructífero o no, voy a utilizar una técnica que se llama observación. Igual ocurre si es que yo quisiera saber a qué se dedican los internos en un establecimiento penitenciario. Me subo al techo, con permiso del director, me siento allí a ver qué hacen las personas, ¿no? Y esa es una técnica llamada observación. Luego tengo la técnica de análisis documental. ¿Qué viene a ser la técnica de análisis documental? Pues estudiar y extraer datos de un determinado expediente. A nivel de derecho, todo se arma en torno a un expediente, ya sea judicial, ya sea fiscal, ya sea médico, ya sea administrativo. Todo se arma en torno a un expediente. Por eso es que ayer les decía que voy a proceder a analizar los partes policiales y tendré que utilizar una técnica llamada análisis documental. Pero también tuve como unidad de análisis abogados. A los abogados no le puedo aplicar la técnica de observación ni tampoco la técnica de análisis documental. A ellos les voy a aplicar o entrevista o encuesta. ¿Cuándo decidir si es una entrevista o es una encuesta? Por la cantidad de personas, ¿ya? Por la cantidad de personas. Los jueces, por lo general, son pocos, ¿no? Jueces de investigación preparatoria en Chiclayo, creo que hay 9, son pocos.
Entonces allí yo decidiría mejor una entrevista, porque la entrevista, hacer preguntas abiertas, me va a permitir tener mayor información de parte de los usuarios. ¿Ya? ¿Cuántos presidentes de corte hay en un distrito judicial? Uno solo. Entonces, ¿lo voy a encuestar o lo voy a entrevistar? Lo tengo que entrevistar. La encuesta se aplica cuando la población es mayor, es grande. Por ejemplo, ayer veíamos 4.850 o 8.500 abogados, ¿no? Entonces, mi muestra ya era un tema necesario porque salieron 74 abogados. A ellos sí los voy a encuestar. Entonces, cuando decidimos que sea una entrevista o sea una encuesta, está en función del número de personas a las que podemos acceder. Y según ello, preguntas abiertas o preguntas cerradas. Hay que tener cuidado cuando realizamos una encuesta, ¿no? Porque si vas a poner el nombre de los encuestados, necesitas una autorización de ellos para la consignación de su nombre, ¿no? Porque no se olviden que lo vamos a publicar, ¿no? En el SUNEDU lo vamos a aplicar, lo vamos a publicar a nivel de el RENATI. Ahí va a estar nuestra tesis y todo el mundo podría leer la tesis. Entonces, de repente, a veces puedo yo ser el abogado que llenó la encuesta y me equivoqué, pues, ¿no? O la llené lo que decimos en Chiclayo, a la chiripa, así cualquiera, como no te quiero quedar mal, voy a contestar cualquier respuesta. Y después mi nombre va a estar publicado. Entonces, habría que tener un consentimiento informado, se dice, ¿no? Entonces, tener cuidado si es que van a pedirle nombre a sus unidades de análisis o a sus muestras. Sería preferible, en todo caso, una encuesta innominada, se llama, que no lleva nombre, que no lleva nominación o identificación. ¿Es válido? Sí, pero es menos creíble. En la Universidad Pedro Ruiz Gallo, mi amigo Freddy, no te acepta tesis con solo encuestas. Dice, no, ¿cómo sé si es que las han realizado o no? ¿Cómo sé si las respuestas son válidas o no? Entonces él dice, no, a mí me muestras o a mí me traes análisis de jurisprudencia. Y a veces nos pone tranca el asunto, ¿ya? A los tesistas, porque él dice 30 jurisprudencias. Y con las justas a veces hay 3, 4 o 5 de un determinado tema, ¿no? Entonces, después hay que explicarle al jurado por qué es que no hubieron las 30 jurisprudencias, etcétera, etcétera. Nos complican más cuando dicen jurisprudencia de la ciudad de Huacho, ¿no? Porque de ahí vas a hacer tu trabajo. Y ahí se nos complica más. Pero no podemos descartar de primera intención utilizar la técnica de recojo de datos que viene a ser el análisis documental. Es más, nosotros siempre lo utilizamos con el marco teórico. Ahí utilizamos esa primera técnica que es el análisis documental. ¿Ok? Entonces, cuando llego a la parte del formulario, no es que se haga, no es que las preguntas estén sueltas. Son preguntas que están concatenadas con este tema de la operacionalización de la variable, ¿ya? Cuya charla, cuya clase, se la voy a pasar a Magister para que se las pueda compartir a ustedes. Por ahora requiero de parte de ustedes si hubieran más preguntas para responderlas, por favor. Y quedó también pendiente con los organizadores, Magister, si quedamos en para el siguiente sábado, hacer enlaces de ingreso personal, ¿no? Por ejemplo, podríamos empezar, yo no tengo ningún inconveniente, podríamos empezar a las 3 de la tarde, cada 15 minutos, ¿no? Según el orden que tenga Magister, qué sé yo, cada 15 minutos podríamos hacer una entrevista o una conversación personal para que ustedes me pregunten ya sobre su tema. Lo proyectarán, no sé, ya veremos el mecanismo, pero me parece interesante hacer una tutoría personalizada. Y con eso damos por
terminada esta primera parte del proyecto y ya quedó en Magíster, queda en Magíster el pedido que hicieron ayer los tesistas respecto de hablar del informe final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen para formular? Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Doctor, buenas tardes. Disculpe, quería preguntarle acerca sobre el APA. ¿Ya? ¿La clase pendiente estaría todavía para el próximo sábado? Sí, creo yo que antes yo creo que para el domingo. ¿Por qué? Ah, Porque el sábado quisiera que ustedes tengan los enlaces para poder hacer la tutoría. Y el ya. domingo también podríamos hablar de app, Ya, listo, doctor. ¿ya? De Muchas una gracias. partecita. Muy bien. Magíster, me hace recordar. Sobre marco teórico también tengo un video por ahí de clase. También se los voy a compartir. Aunque creo que se los envié. Vamos a ver. Bien, entonces déjenme coordinar con los organizadores para ver si el próximo sábado, desde las 3, podemos hacer un enlace personalizado con cada uno de ustedes, ¿no? Veo que son 8 o 10 personas, entonces podríamos trabajarlo desde las 3, ¿no? 3:15, 3:30, 3:45, 4 y verlo para que ustedes puedan hacer ya sus preguntas de manera particular respecto de cada uno de sus temas. Cada uno se conecte en el horario que se les pueda compartir, ¿ya? Eso lo pueden coordinar también con Magister para que ustedes puedan decir, bueno, yo no puedo a las 3, pero puedo a las 4:30, ¿no? Entonces, podríamos lanzar un formulario y ustedes ir inscribiéndose, ¿ok? Si no hubieran preguntas, doy por cerrada esta sesión, quedando pendiente enviarles sobre la clase de operacionalización, ahí viene ya con un ejemplo, y luego queda pendiente el tema de APA. Muy bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes.